Bendiciones en el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes acerca del libro de Miqueas. Es un libro que se encuentra entre los profetas menores y es un llamado quebrantado de un profeta por la condición en la cual el pueblo de Israel había dado la espalda a Dios, había rechazado el amor de Dios y estaba entrando en una condición de disciplina, del juicio de Dios estaba viniendo para corregirlos. Pareciera que esta historia está en el pasado y así es, pero tiene una gran aplicabilidad en el día de hoy. En el día que hoy vivimos, en la generación que hoy estamos, nosotros hemos llamado la vida cristiana a asistir los domingos a la iglesia. Y hoy tenemos iglesias una enfrente de la otra por cuadras. Tenemos tantas iglesias y tantos nombres que se les ponen a las iglesias cristianas. Y en realidad es bueno porque es parte de la gran comisión el hecho de predicar el evangelio. El problema puntual es que no todas predican el evangelio de Jesucristo. Ya no se predica de la cruz, ya no se predica del pecado que lleva a la condenación y al infierno. No predicamos de la santidad y hemos disfrazado la santidad con la manera de vestirse, pero nada del corazón. Y la iglesia ahora se tambalea entre vivir en el mundo y entre vivir dentro de la iglesia. Tienen su corazón dividido, su mente dividida. Tienen un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, y donde está el pie en el mundo es donde tienen su corazón y su mente. Son frágiles en la tentación. Los matrimonios se rompen con facilidad. El amor hacia sus hijos cada día va en decadencia. Los muchachos están cada vez menos honrando a sus padres. Estamos viviendo una realidad que lo que decimos creer no lo vivimos. Hay una gran diferencia entre lo que pretendemos creer y lo que vivimos. Líderes espirituales se han llenado de la grosura del mundo, del dinero y la codicia. Televisiones por todos lados de esas grandes corporaciones, con su único objetivo es obtener dinero de los hermanos para poder levantar sus grandes y gloriosos ministerios. En verdad, la iglesia en el día de hoy es algo completamente diferente a lo que la Biblia dice. Es totalmente opuesto muchas veces. ¿Por qué? Porque aún la misma iglesia se contradice. La iglesia se va tratando de dar lisonja de palabras persuasivas a líderes políticos sin ningún discernimiento. El hecho mismo de que alguien salga con una Biblia ahí en la fotografía, lo asignamos como un acto impresionante de fe, cuando no entendemos, estamos tan ciegos que no nos damos cuenta que el objetivo es completamente diferente. La iglesia carece de la realidad espiritual. Tenemos muy adornadas las bancas, tenemos alfombrado el piso, tenemos muy lujoso el santuario, pero hay algo que no tenemos, es la presencia de Dios. ¿Y por qué razón? Porque no conocemos la verdad, el corazón de Dios. No entendemos el temor de Dios, lo que es la oración, la santidad, lo que es el temor a Dios, no son enseñados en las escuelas bíblicas. Ahora tenemos mucha doctrina, tenemos corrientes doctrinales y muy buenas, por cierto, pero la vida práctica, la realidad de esa doctrina distancia mucho de la verdadera realidad de lo que la Biblia demanda. Déjenme leerle rápidamente el capítulo 6 del libro de Miqueas. Y Dios está mostrándoles a ellos que no necesita sacrificios, no necesita toda esa cantidad de cosas que hacemos. Él dice, el versículo 8, dice: no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno, lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto.
En la Reina Valera dice lo que es justo, que ames la compasión, que tengas misericordia y que camines humildemente con tu Dios. Si son sabios, teman al Señor. Fíjese lo que le dice Dios. Dejen de hacer todas estas cosas. Si usted lee el capítulo 1 del libro de Isaías, dice el Señor, estoy cansado de vuestras asambleas, cansado de sus sacrificios. No quiero sacrificios. Lo que quiero, en verdad, es humillación. Estoy harto de sacrificios, dice el Señor. Lo que Él quiere verdaderamente es actos de humillaciones con Él. Que vengamos y nos acerquemos a Él en confianza y en certidumbre de fe. Él le dice, ¿qué es lo que te pido? ¿Qué es lo que exijo de ti? Te he dicho lo que es bueno, que hagas lo que es correcto. ¿Qué es hacer lo correcto? Pregúntele a un joven acerca de algún tema en especial. ¿Qué es correcto y qué no es correcto? Todo el mundo tiene diferentes opiniones. Tienen lo que es el relativismo. Cada quien piensa de manera diferente. Si usted puede traer un tema como el pecado, para uno esto es pecado, para otros no es pecado. Aún dentro de la misma iglesia. Si traemos el tema del matrimonio, unos piensan de una manera, otros piensan de otra manera. Pero ¿qué es lo correcto? Bueno, en primer lugar, lo correcto lo encontramos aquí en la Biblia. Aquí está el manual de lo que es correcto. Fuera de esto, nada es correcto. Lo correcto está aquí y lo que emana de aquí es lo correcto, porque esto es lo que Dios hizo. Aquí está lo bueno, lo justo, lo que es aceptable delante de Dios. Lo correcto, la justicia. ¿Qué es la justicia? Si hablamos de la justicia de Dios, es Cristo en nuestra justicia. Él llevó todos nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte y nos lleva a una condenación eterna. Pero lo que es la justicia es todo aquello que está centrado en la persona de Cristo, la manera como Cristo lo hizo. Tenemos que ser como Él, vivir como Él anduvo. Esta es la manera como es lo correcto. Lo correcto es que nada y absolutamente nada está correcto fuera de Cristo. Todo lo que está dentro de la persona de Cristo es lo correcto. Cristo es el tema de la Escritura. Cristo es el tema de nuestra predicación. Cristo es el centro de nuestra existencia y de nuestra familia. Fuera de Cristo, nada es correcto. Todo lo que está en Cristo es lo correcto. Por eso es que dice, ¿qué es lo que pido de ti? Simplemente hacer justicia, lo que Cristo. Por eso Dios nos ha dado a Cristo como la revelación y el Espíritu Santo para que nos muestre la exaltación de Cristo. Es Cristo. Pero la gran mayoría de los jóvenes no conoce a Cristo. Conoce la historia del nacimiento de Jesús, conoce la historia de la crucifixión de Cristo, pero no conoce lo que significa la expiación. No conoce lo que significa la justificación. No entiende nada sobre la regeneración y menos aún de la santificación. Todo lo que está en Cristo es lo correcto. Luego dice, que ames la compasión. ¿Qué significa esto? Amar a tu prójimo, mostrarle el amor, la ternura, que seamos instrumentos de Dios para ayudar al necesitado, al que está ciego, al que no mira las cosas de Dios. Tenemos que tener compasión. Pero la injusticia es todo lo opuesto. Tenemos que traer misericordia. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a tener misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es amar con compasión. No simplemente es un acto o un sentimiento, es una acción. Cuando Jesús tenía misericordia de aquel pobre hombre que estaba ciego, misericordia de aquella viuda que iba a enterrar a su hijo, misericordia de aquella mujer que tenía flujo de sangre y estaba en una condición desesperada. Jesús nunca le preguntó acerca de su vida, sencillamente vio la necesidad, vio el dolor y ahí
Él actuó con esa bondad y esa misericordia. Él atendió a un centurión romano que no sabía nada de la Biblia, pero tenía un siervo enfermo. Pero cuando aquel hombre le dijo, solamente di la palabra, porque soy un hombre bajo autoridad. Y cuando él expresó eso, Jesús se asombró de su fe. Una fe simple. No era una fe llena de la doctrina, sino una fe simple en la persona de Cristo. Es importante la doctrina cuando esa doctrina se puede reflejar en un acto de misericordia, en un acto de bondad y de honra a Dios. Y también dice, y que camines humildemente con tu Dios. Sencillamente 3 cosas está exigiendo el Señor. Camina humildemente. Creo que hoy en día la iglesia camina con tanta arrogancia. Si tenemos mucho conocimiento bíblico, somos más arrogantes. Si somos un pastor de una mega iglesia, somos más arrogantes. Según el tamaño de la iglesia, así es el tamaño del orgullo. Y así vivimos también, con ese orgullo. Miramos a la gente hacia abajo. Tenemos el púlpito arriba para ver a las personas hacia abajo. Si una persona tiene problemas, nosotros somos los que tenemos la respuesta. En verdad es Dios el que tiene la respuesta. Déjeme decirle algo. Los ministros hemos sido llamados ahí para reflejar la palabra de Dios y enseñar al pueblo. Pero ¿qué es lo que ocurre? La gran mayoría de la iglesia está enamorada del ministro en vez de estar enamorada del Señor. La iglesia se ha enamorado del ministro en vez del novio, que es Cristo. Es Cristo el que se va a ir a la boda del Cordero. El ministro simplemente es un instrumento. Es por gracia que Dios lo pone ahí para predicar el evangelio, para enseñar la palabra, para traer del corazón de Dios lo que Dios quiere que escuchemos. Pero no estamos ahí para entretener a las ovejas. Cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿Pedro, me amas? Y se lo hizo en 3 ocasiones. Jesús no le dijo, cuenta las ovejas, entretiene las ovejas, divierte las ovejas. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, aliméntalas, cuídalas. No son tus ovejas, son las ovejas de Dios. Estamos aquí por pura gracia del Señor. Esto es lo que Dios exige, que vivamos de una manera que reflejemos la vida cristiana. Es cierto, estamos viviendo tiempos difíciles, pero son tiempos en los cuales tenemos que reflejar el amor de Dios al necesitado. Van a haber mucha gente en necesidad en el tiempo de hoy. Gente que ha perdido su trabajo, gente que ha perdido seres queridos, gente que ha perdido sus negocios, sus bienes, gente que está en grandes dificultades, en depresión, en tristeza, con intentos aún hasta de suicidio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a condenarlos? ¿Quién nos dio esa autoridad? No es tiempo para mostrar la compasión. No es tiempo para venir con humildad delante de Dios. Porque la característica de un verdadero discípulo es aquel que dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es humildad, es sencillez. Ese es el verdadero reflejo de una vida cristiana. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Esperamos que podamos contar con tu sintonía en cada uno de estos programas que estamos haciendo. Lo más importante es interceder por nuestra familia y traer la palabra de Dios a nuestros hijos. Espero verte hasta en un nuevo programa. Hasta entonces.